La realidad es que los paleros utilizan infinidades de aves. Para mencionar algunos, el totí, el tetié, el jirajira, viravira y muchos pájaros más. Utiliza el ciempié, el mancaperro, la araña, utiliza la bebijagua, para mencionar algunos. Cuando el palero trabaja, los palos juegan una parte importante al realizar cualquier ensara de esta índole. Muchas veces el palero, si es en ganga no cristiana, escupe el trabajo. Y muchas veces implora directamente al propio Sarabanda, a la propia Centella Andoki, la dueña de los espíritus, y así va a realizar un trabajo en contra de sus enemigos. No podemos descartar de que al enemigo que nosotros le trabajemos puede defenderse y virar para atrás el trabajo si éste tiene los conocimientos necesarios. Por eso, para ser palero, hay que tener vista de ver espíritus y a la vez tener cuto, oído, para escuchar lo que hablan. Esos espíritus transmiten muchas veces los trabajos a realizar, jugando un papel importante el tipo de patipembas o signo que utiliza el gangulero. Siempre que el palero pide en contra de un enemigo, lo hace para así destruirlo, ya que ese enemigo lo quiere destruir a él. Todas las veces que sea necesario, el palero invoca a esta fuerza sobrenatural, llamando así a los inquisis de Nganga, a los espíritus esclavos. Estos espíritus esclavos, que son alimentados con sangre, con un beberaje especial llamado chamba, y así estos espíritus se fortalecen, dándole de urial un ensusu, un gallo o un meme, un chivo. Estos sacrificios van a transmitir el poder de ese animal a los inquisis de Nganga, dándole así la fortaleza necesaria cuando ellos trabajan. Centella, la dueña de los espíritus, cuando utilizamos un candiá, un coco, el coco, después que está abierto, sirve para hacer buenas o malas artes. Cuando el coco está sellado, con agua adentro, se utiliza para rompimiento, para limpiar a la persona y, sobre todo, muchas veces para hacer preguntas con la misma masa del coco. El coco, cuando se limpia a una persona y se va a romper, debe romperse en la misma mano para no maldecirlo ni tirarlo en contra del piso. Muchas veces estos rompimientos pueden romper lo bueno y lo malo. Si cada trabajo que nosotros hacemos atendemos lo que dice los tatas que saben, siempre nuestros trabajos van a estar cogiendo
un buen camino. Cuando nos empezamos a inventar en estas artes y empezamos a crear cosas que tenemos ideas que son, pero que no son recomendadas en las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, estamos completamente en problemas. Ahora, con la yagua, al cual teníamos representado como el cementerio, vamos a hacer como especie de un ataúd. Esto va a representar en sí a la persona que tenemos dentro de ese candiá, de ese coco, y así va a estar, como decimos, trabajando los enfumbes o enquisis de enganga, sobre todo los de Centella Andoquin, la dueña de los espíritus. Es cierto que al amarrar esta yagua estamos también haciendo como especie de un ataúd y a la vez amarrando a esa persona, a pesar que lo hemos amarrado y puesto con hojas de maíz dentro del candiá, del coco. Uy, yo dicen, rayo parta criyumba de lo yo, carajo. Dicen, ya va, dicen Quindamba, Kine, Quindembo, carajo. Lucamba, Luca, Lucamba, carajo. Como dice, manda espíritu en forma de remolino para que ataque a la persona. Lucamba, Luca, Lucamba, el diablo sigue en la tierra. El diablo o Lucancase o Candiampembe o Endoquin, como es conocido el dios de las malas artes, está encima de esta persona trayéndole graves consecuencias. Hace cruces y círculos donde va a estar representado Luceromonte el Leguá, los Chinchiricú, trabajo que se realiza con Luceromonte el Leguá de malas artes, en movimiento circular para mantener fuertes las corrientes, transmitiéndole al trabajo el poder de las patipembas o signos que transmiten las corrientes directamente al candiá, al coco. Es por eso que los anguleros siempre han mantenido muy ocultos sus trabajos para ellos poderse defender en un momento determinado de la huanga o guerra que hacen otros paleros en contra de él. Muchas veces se mantienen callados y muchos de ustedes, captando estos tipos de trabajos, van a poder aprender mucho más de lo que ya ustedes saben. Ustedes nunca le habían explicado un trabajo de esta índole utilizando la yagua. La yagua, como dijimos en el principio, pertenece a 7 rayos, ya que es sacada de una palma real. Cuando ponemos boca abajo con el signo de mamachola que apareció o que pintamos, estamos brindándole a esa identidad de 7 rayos que mamachola, la caridad del cobre, le dé su miel para embobar o embobecer al propio Isasi Sasi o representación de los espíritus de Isasi Sasi. Esto para atraerlo y más tarde virar la yagua en representación de Centella, la dueña de los espíritus,
Y de esta manera, Siete Rayos va a brincar y a huir, esconderse de las muertes de Centella, al cual aparece sin oreja. Según la leyenda, dice que el Siete Rayos era marido de Centella y siempre estaba bravo, siempre estaba mujeriego y bebiendo y no traía dinero a la casa, y le pidió a Centella que le cocinara y ella se cortó las orejas y se las dio a comer a Siete Rayos. Esa leyenda de los Lucumí también prosigue en las reglas congas del Palo Mayombe, donde Centella da las orejas a comer a Siete Rayos y Sasi, y este se horroriza de lo que ve y se salta y se esconde. Por eso siempre a los hijos de Changó, en este caso de Siete Rayos, le temen mucho a los espíritus. Por eso es que hacemos este tipo de trabajo, para que Siete Rayos se ausente del propio encombo del enemigo, para poder traspasar esas corrientes que no dejan pasar el trabajo que se está haciendo y poder penetrar en el encombo de la persona que le estamos haciendo el trabajo, el enemigo. Cuando llamamos a Candiampembe, al dios de las malas artes, siempre, muchas veces, si son gangas no cristianas, damos hasta nuestra propia menga, nuestra propia sangre. En este mundo adverso, los paleros trabajan en la macureré, en la madrugada, y hacen sacrificios de animales, como hemos dicho, de Ensusu, pidiéndole a los indiambos, a los espíritus malos, que hurien y que perjudiquen al enemigo, ya que existen dos cosas: o el enemigo lo vence usted, o usted vence al enemigo, y esto es una cosa común entre los religiosos, que aparece de un modo o de otro siempre estas guerras, que pueden traer complicaciones graves, no solo usted que la tiene con otro palero, sino a sus seres queridos, ya que si usted no tiene una enganga bien hecha que la construyó simplemente usted puede estar en graves consecuencias. El palero puede trabajar también a la luz del día. Munia puede echar maciense, manteca de corojo al trabajo. Puede trabajar con un mazú, con una araña, y muchas veces utilizando un matombe, una caña brava, para tener controlado a Sasi, Siete Rayos. En el mundo fantástico y complejo que tiene el gangulero, las formas primitivas pueden variar de acorde a los munanzos congos, a pesar de que todos los munanzos congos se rigen por un dialecto, y todos los munanzos congos aceptan todo tipo de firma